Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Joan Ricardo Guarnizo Nemocón, estudiante activo de la Universidad Pontificia Bolivariana, estudiante de negocios internacionales de la Universidad Pontificia de Medellín. Actualmente adscrito a la clase de Democracia y Derechos Humanos del profesor Nicolás Octavio Gil. Y siguiendo sus instrucciones voy a proceder a hacer un video pues de una película que se llama Milagros Inesperados con el actor Tom Hanks, y ver su relación en cuanto a la parte dogmática de nuestra constitución política del 91, ver qué partes de esa parte dogmática, qué artículos se vulneran en la película. Entonces voy a proseguir a hacer esta comparación. Bueno, aquí como pueden ver en la pantalla, pues he enumerado algunos artículos que en mi juicio se vulneran, y entonces los voy a proceder ahorita a relacionar pues cada artículo con la película. Bueno, comenzamos pues con el artículo 1, en donde cierto parágrafo dice lo siguiente: fundada en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran. Obviamente, pues para mi juicio, ese artículo pues es que es roto, pues, por decirlo así, una palabra, por la película, dado pues que no existe, para mí no existe respeto, pues, ni entre los mismos reclusos, ni entre los guardias de los reclusos, ni viceversa, pues. Entonces, a mi modo, creo que este artículo pues ya fue en su mayoría pues violado, por decirlo así. Seguimos con el artículo 2 de la Constitución Política del 91, que nos dice en cierto parágrafo los demás derechos y libertades de las personas en cuanto a su vida, su honra, sus bienes y sus creencias. Obviamente, pues este artículo se vulnera por completo, comenzando por la vida. Allí existe pues la pena de muerte. En la película vemos cómo son ejecutadas las personas, y además pues, porque no se respetan en su totalidad los derechos y libertades. Bueno, libertades, porque si bien sabemos están privados de su libertad por un acto delictivo que hicieron, tienen algunos derechos igualmente como seres humanos, pues que para mi juicio son quebrantados. Seguimos con el artículo 4 de la Constitución, que en cierto parágrafo, en el más específico el parágrafo 2, dice lo siguiente: es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y leyes, respetar y obedecer las autoridades. Obviamente, pues este artículo es en su totalidad violado, comenzando porque pues hay algún extranjero en la película, que es un francés más específicamente, que es un recluido en el penal de la Milla Verde, como también es conocida, y pues obviamente no acató las leyes, y no, me imagino que incumplió algunas leyes para pues terminar preso también por eso. Entonces pues ahí sabemos que el artículo cuarto pues también fue vulnerado, o sea, fue quebrantado por algún recluso. Siguiendo con el artículo 5, dice que sin discriminación alguna la primacia de los derechos inalienables de las personas, y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Obviamente pues este artículo también es vulnerado en la película, debido pues a que los derechos inalienables pues obviamente son violados pues por varios actores pues de la película, y pues en muy pocas situaciones me parece yo pues que se ve como a la familia acompañando a los presos, y pues obviamente en su condición, ¿cierto? Siguiendo así con el artículo 11 de la Constitución, el artículo 11 dice que el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Obviamente pues vemos que la película se viola completamente. Esto debido pues a que en el estado, pues me imagino que fue grabada la película, se dice que es pues, basada en hechos reales, y como obviamente en algunos países, por no decir muchos, pues del mundo existe la pena de muerte como legal. Entonces pues aquí, si lo traemos al contexto colombiano, pues obviamente estaríamos violando el artículo 11 de la Constitución, que pues sería la pena de muerte. Siguiendo con el artículo 12, que para mí también es violado, ya que dice el artículo 12 lo siguiente, abro comillas: nadie será
sometido a desaparición forzosa, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cierro comillas. Bueno, pues obviamente ese artículo es violado en su totalidad debido pues a que si bien no se aparecen desapariciones forzosas ni torturas, podríamos decir, pues, en el caso de una escena muy impactante cuando ejecutan a un preso, donde un guarda pues, del penal no pone la esponjilla con su debida agua en la cabeza para que conduzca mala energía, pues sufre más y pues creo que su cabeza y todo pues se deforman por lo mismo, y se quema su rostro. Eso podríamos llamar una tortura. A penas crueles, pues obviamente creo que la mayoría de esas penas son crueles, son penas para sentenciados a muerte, comenzando por ahí. Y tratos inhumanos, para mí la verdad, en el video pues los tratos y la calidad de vida de esos presos es inhumana. Siguiendo así con el artículo 13 también de la Constitución, en donde dice también explícitamente que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos y libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Pues aquí vemos también que hay algún tipo de discriminación político, viniendo de la parte de los guardas, de un guarda en específico, pues que tiene un familiar en un alto poder de ese estado, y pues obviamente es como alguien intocable, por decirlo así. Pero también vemos una serie de discriminaciones en cuanto a raza, en cuanto a color y pues en cuanto a religión también en la película. Siguiendo así, proseguimos al artículo 18, que dice textualmente: se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Obviamente, pues también ese artículo se vulnera por completo pues en la película, a mi modo de ver. Siguiendo así con el artículo número 20 de la Constitución, dice en cierto parágrafo que es deber la de dar información y recibir información veraz e imparcial. Vemos pues obviamente que ese artículo pues es violado en su totalidad debido pues a que en cierto capítulo, o perdón, en cierto episodio pues de la película, vemos como a los presos que ya tienen su sentencia de muerte, o sea, su papel, por decirlo así, su orden de ejecución firmada por el juez, los guardias hacen como un protocolo, pero lo hacen con un preso distinto al que va a ser ejecutado. Esto para no, me imagino, crear como un caos de conciencia o algo así. Entonces es como engañado, porque es sacado de su celda para otros fines que pues no son los reales. Y pues me parece pues que esto pues no darle información veraz al detenido. Siguiendo con el artículo 22, dice textualmente: la paz es un derecho y un deber obligatorio cumplimiento. Vemos obviamente que la paz en este penal no existe. Siguiendo con el artículo 23, dice una palabra que es la siguiente: garantiza los derechos fundamentales. Vemos que algunos de los derechos fundamentales ya leídos anteriormente pues son obviamente inquebrantados por los reclusos y por algunos mismos guardas. Siguiendo así con el artículo 25, dice en una frase: toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Podemos ver cómo algunos presos salen, creo que los que no están condenados a muerte salen a trabajar en un campo abierto, en condiciones obviamente infrahumanas para mí, pues obviamente por cuestión de seguridad, pues custodiados por guardas encadenados con unas picas, unas palas. No sé a ejercer qué labor específicamente, pero sí sabemos pues que son trabajos obligatorios primero que todo, que no tienen una remuneración por obvias razones, pero pues que también son trabajos que no son dignos ni justos. Siguiendo así con el artículo 29, dice el artículo 29: el debido proceso se aplicará a todas las clases de actuaciones judiciales y administrativas. Podemos ver por el caso del actor Tom Hanks, pues que no es cumplido en su totalidad, ya que este es juzgado
el señor pues que presuntamente violó a las niñas y las mató, pero que sabemos pues que no pasó, igualmente es ejecutado. Entonces vemos que no se respetó el debido proceso. También en el parágrafo, específicamente el parágrafo 4 dice, en la línea 3 dice, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria. No sabemos por qué no se impugnó la sentencia, sabiendo pues que el preso era inocente, pues y una serie pues, de cosas que también salieron muy mal en cuanto al proceso judicial. Siguiendo así con el artículo 31, decimos que dice textualmente, toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. En cuanto pues a la ley de colombiana, me parece que en contexto esta decisión se podría apelar. No sabemos pues en el contexto en el que fue grabada la película, ni en el estado donde está siendo grabada, pero pues poniéndolo en contexto colombiano, pues creo que se violó ese artículo, ¿cierto? Ya pasándonos al artículo 79, que dice textualmente, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizaba la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Vemos obviamente que el ambiente donde se desenvuelve la película, más específicamente el penal, es un ambiente no sano, no propicio. Entonces para mí, pues este artículo también es violado en esta película. Siguiendo así con el artículo 85, que dice textualmente, abro comillas, son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40. Hay algunos que ya leí, como los artículos 11, 12, 13, pues que están aquí, que dicen que son de inmediato aplicación, que igualmente se incumplen, entonces por ende ese artículo también es violado. Siguiendo así con el artículo 86, en donde dice textualmente, todas las personas tendrán acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un proceso obviamente preferente y sumario. Entonces, pues vemos que tampoco esta herramienta judicial, pues trayéndolo al contexto colombiano, no se cumple en ningún momento. No se trata ni de apelar, no se trata ni de pues, dar una acción de tutela. Entonces vemos pues obviamente que este derecho también fue violado. Siguiendo así con el artículo 91, donde dice textualmente, en cada caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional, en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime la responsabilidad de la gente del que lo ejecuta. Pues obviamente sabemos que finalmente pues el condenado por la violación, posible violación y muerte de las dos niñas, pues es ejecutado injustamente, pero pues es ejecutado siendo aún inocente. Entonces pues vemos que igual tampoco después de esto se toma cartas en el asunto. Entonces para mí también es violado el artículo 91 pues en ese sentido. Yéndonos al artículo 93, donde dice textualmente, abro comillas, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prevén su limitación en los estados de excepción, prevalece el orden interno. Como bien digo, pues, o sea, no sabemos en qué contexto ni en qué estado fue grabado la película. Por lo menos si lo traemos al contexto colombiano, ese artículo sería violado porque los derechos humanos incluso reconocen pues, que la vida es algo inviolable. No existe la pena de muerte pues, para los derechos humanos. Entonces, pues creo que si lo llevamos al contexto colombiano, pues estaremos infringiendo también el artículo 23. Pero si lo llevamos pues al estado donde fue grabado y basada la película, si en ese entonces el estado y su constitución tenía reglamentado la pena de muerte, pues entonces este artículo no se vería involucrado. Siguiendo así por el artículo 95 y para finalizar ya con este, dice textualmente, la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Vemos obviamente pues, que también hay actores que son propiamente del Estado. Entonces vemos pues, que no enaltece mucho su Estado, su país, si lo traemos nuevamente al contexto de la Constitución Política Colombiana. También hay unos incisos que quisiera pautar de ese artículo, o unos parágrafos, perdón,
Son tres básicamente. El primero dice que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Sabemos pues obviamente que los condenados justos pues son condenados obviamente injustamente, perdón, justamente porque pues violaron alguna ley. Entonces pues vemos obviamente pues que no se cumplió este parágrafo. Yéndonos a otro parágrafo dice, abro comillas, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Obviamente pues este parágrafo también se viola por completo en este artículo, ya que pues primero las condiciones humanitarias son precarias, situaciones que ponen en peligro la vida, muchas, y pues no se hace nada, incluso pues se ejecuta, y la salud de las personas pues para mí también era precaria en esa película. Siguiendo con el último, para terminar con este parágrafo, dice, abro comillas, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Obviamente, pues vimos en la película que la convivencia pacífica se daba en algunos casos, pero pues no era de mayor prevalencia. Y vimos obviamente que los derechos humanos no se difundían, obviamente no se difundían pues en esta película, eran totalmente violados. Pues aquí concluyo mi video, mi interpretación pues de la película en base pues a los artículos de la parte dogmática de nuestra Constitución Política de Colombia del 91. Espero sea de su agrado, profe. Quedo pendiente de cualquier inquietud. Muy amable y muchas gracias.